Bueno, siguiendo con la clase, eh, acá tenemos los métodos estándares, ¿no? Métodos de análisis de los riesgos, métodos estándares, ¿no? ¿Qué tipo de métodos existen, ¿no? Para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles. Tenemos la valoración cualitativa, ¿no? Que es la valoración ABC. También tenemos el método binario, método Define, tormenta de ideas, análisis primario de peligros, el mismo hiper, ¿no? El AST, Delphi, lista de verificación, el checklist, el what if, ¿no? Que nos dice qué pasaría, ¿no? Has-off, árbol de fallas, ¿no? Árbol de eventos, ¿no? Y diversos métodos para identificar los peligros y tomar las medidas de control, ¿no? Pero acá hay un tema, ¿ya? Hay métodos que, digamos, métodos sistemáticos en donde podrías identificar tus peligros, tus riesgos, tomar tus medidas de control, muy complicados, ¿no? Y, por ejemplo, te dedicas a un negocio, ¿no? A una empresa de repente manufactura o de repente una imprenta, no vas a poder implementar o vas a querer de repente implementar un sistema como estadística bayesiana, ¿no? En donde el personal obviamente no lo va a entender. Ustedes como conocedores, entendedores del tema, de repente especialistas en seguridad, esto de repente va a ser una bicoca para ustedes, ¿no? Pero para el trabajador no. ¿Y qué cosas se necesita, no? Se necesita documentos live, documentos que se puedan entender. Este documento, según el artículo 77, ¿no? Del reglamento de la ley, es un documento creado por personal competente y en consulta con los trabajadores, ¿no? Y por puesto de trabajo. En sí, la persona involucrada en la actividad, en la tarea o en el trabajo, en nuestro caso que somos sector construcción, el personal obrero tiene que entender el hiper, ¿no? ¿Cuál es el concepto de peligro, de riesgo? ¿Cuál es una medida de control, ¿no? ¿Qué cosa es un riesgo mecánico, físico, locativo, ergonómico? Un riesgo, si el riesgo va a la salud o a la seguridad, si el riesgo puede ocasionar un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, las medidas de control, que es la jerarquía de controles, ¿no? Porque el eliminar es mucho más efectivo que el mismo equipo de protección personal. ¿Qué cosa es un riesgo residual? ¿No? Todos estos puntos el trabajador tendría que conocer, tendría que tener ciertos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, los representantes del comité, los representantes de los trabajadores, ellos van a tener que aprobar el comité y obviamente tienen que saber la elaboración de un comité, ¿no? Si se encargan de aprobar el documento, ¿no? Por eso les recomiendo utilizar un método en el cual el trabajador pueda absorber esa información y entender, ¿no? Entender esa información, ¿no? Acá tenemos métodos muy complicados como el método de Monte Carlo, Markov, estadística bayesiana, ¿no? Este, y lo que nosotros dominamos, conocemos, ¿no? El mismo I per se, ¿no? Vamos más adelante. Dice metodología cualitativa simple, ¿no? Vamos a ver las tablas, ¿ya? Digamos, la tabla de consecuencias. ¿Qué cosa es ligeramente dañino? Golpes menores, irritación de ojos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve un accidente en la obra, ¿no? En donde un trabajador está con el buggy, pisa una roca, se cae y se golpea con la asa del buggy, ¿no? En la parte de las costillas, ¿no? Fue al tópico a reportar el accidente, lo atendieron. Recuerden que el trabajador tiene la obligación de informar los accidentes e incidentes, ¿no? En una investigación del accidente, la investigación no busca culpables, sino busca mejorar el sistema, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Fulano, no tienes que ir por acá, tienes que ir por allá, ¿no? Digamos, los accidentes e incidentes son los caminos ya recorridos, ¿no? Y nos enseñan, digamos, cómo tomar las medidas
necesarias para poder evitar accidentes, incidentes futuros, ¿no? Por ejemplo, en un accidente que ocurrió, el balde de la winche golpeó el dedo del trabajador, arrancándole la uña. ¿Por qué? Porque el trabajador agarraba el balde directamente con las manos y no utilizaba, digamos, un elemento como un gancho, ¿no? Como un gancho para sujetar el balde de la batea, ¿no? Bueno, de acuerdo a la investigación del accidente, no mala coordinación entre el operador y el ayudante, mala identificación de los peligros, los riesgos, por qué no utilizó las herramientas adecuadas, qué cosa fue, factor personal, factor de trabajo, acto subestándar, condición subestándar. Pero los accidentes e incidentes nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bueno, vamos a seguir, ¿no? Dice dañino, ¿no? Cortes, quemaduras, fracturas menores, incapacidad menor, ¿no? Acá hay un tema, quemaduras. Tengan en cuenta que las quemaduras se clasifican en 3 tipos, ¿no? La de primer grado, segundo grado y tercer grado, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra piel está dividida en 3 capas de piel, ¿no? La epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Cuando se trata de una quemadura de primer grado, ¿cómo lo identificas? Mayormente tiene un tipo de enronchadura, un tipo de ¿cómo se le pide? Enrojecimiento, ¿no? Por ejemplo, las personas que están expuestas a temperatura, digamos 10, 11, 12 del día, ¿no? Cuando el sol quema, no usan un bloqueador solar, se podría considerar una quemadura de primer grado, ¿no? Enrojecimiento en la piel, inflamación en la piel. Pero cuando una quemadura, por ejemplo, le cae un elemento, ya sea aceite caliente o algún elemento de mayor temperatura, y empiezan a salir esas ampollas con agua, esas burbujitas, estas ampollas, a esto se le considera ya una quemadura de segundo grado, porque ha afectado la primera capa y la segunda capa de piel. O sea, la epidermis y la dermis se han visto involucradas, se han visto afectadas, ¿no? Y como en la física se habla bastante de la conservación de energía, ¿no? O sea, la energía no se destruye, sino se disipa, cambia, perdón, pasa de un cuerpo a otro cuerpo, ¿no? Se transforma, ¿no? Por ejemplo, la energía, si usted se quema con aceite caliente, esa temperatura del aceite va a pasar a la parte afectada, ¿no? Por ejemplo, en la mano, ¿no? Y como hay una cierta temperatura en la mano, el cuerpo, ¿qué hace? Empieza a enviar agua para refrescar la zona, formándose las burbujas de agua, ¿no? Una recomendación para estas quemaduras, se los digo porque pertenezco a la Cruz Roja. Si hay una quemadura de segundo grado, colocar la mano inmediatamente en agua a temperatura, de repente agua del grifo, agua del caño, y dejar escurrir, ¿no? Por media hora, una hora, ¿no? Para que la temperatura se vaya disipando gradualmente y no salgan estas ampollas, ¿no? Cuando se habla de quemaduras de tercer grado es porque las 3 capas de la piel se han visto afectadas, ¿no? La epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿ya? Ya la piel ya queda como acartonada, es prácticamente tejido muerto, ya es imposible salvarle la piel, ya. Hay un tipo de valoración que se le conoce como Wallace para saber el porcentaje de las quemaduras. Ya es parte de un curso de primeros auxilios que también se los recomiendo bastante porque es parte de la prevención de riesgos, ¿no? ¿Qué cosa es una valoración primaria, una valoración secundaria? Cómo hacer una reanimación cardiopulmonar, ¿no? Pueden ser parte de tus controles, sí, ¿por qué no? Cómo hacer un cabestrillo, un vendaje capelina, etcétera, ¿no? Cómo estabilizar un brazo, una fractura, ¿no? Qué hacer en una hemorragia, si es venosa, arterial, ¿no? Muy importante, ¿no? El tema de primeros auxilios a las personas que se dedican a la seguridad. Dice extremadamente dañino, ¿no? Amputaciones, fracturas mayores, lesiones y enfermedades mortales, ¿no? Tabla de probabilidad: baja, media, alta, ¿no? Baja,
cuando el daño ocurrirá raras veces, dice. Media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Muy importante, muy importante. Tabla de probabilidad, ¿no? Media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones, ¿no? Te dice, ¿no? Y el riesgo, como lo comenté en la separata anterior, puede ser trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable, ¿no? ¿Cómo sacamos el riesgo? La pregunta, ¿no? Es la multiplicación de la probabilidad por la consecuencia. Nunca se olviden esto, ¿ya? Cuando ustedes impartan una charla, una clase, ¿de dónde sale el riesgo, señores? Le van a preguntar, ¿no? Fácil, ¿no? Es el producto, la multiplicación de la probabilidad por la severidad o consecuencia, y te va a dar el valor del riesgo, y ese valor de riesgo va a estar catalogado en trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable. Por ejemplo, trivial: no se requiere mejorar la acción preventiva. Tolerable: no se requiere mejorar la acción preventiva, se requiere seguimiento a la efectividad de los controles. Moderado: se deben considerar la reducción del riesgo determinando inversiones y plazos razonables. En caso que las consecuencias, ¿no?, sean extremadamente dañinas, de mayor precisión en la evaluación para determinar la urgencia de medidas de control. Por ejemplo, en su plan anual de seguridad, por ejemplo, podría ser, ¿no?, que tus controles pasen de moderado a tolerable. Es uno de tus controles, ¿no? Uno de tus metas, de repente parte del plan anual de seguridad y salud en trabajo, ¿no? Bueno, espero que todos sepan de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Qué cosa es el plan anual de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos al año o por obra, etcétera? Pero en la empresa donde me vengo desempeñando, parte de los objetivos era trabajar en el riesgo y, digamos, pasar el riesgo de moderado a tolerable, ¿no?, utilizando nuevos tipos de controles, ¿no?, ya sea en actividades críticas, rutinarias, no rutinarias, pero ese era el objetivo, ¿no?, del plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El riesgo importante: no debe iniciarse el trabajo hasta haber reducido el riesgo. Cuando se trata de acciones en curso, deben establecer un plazo corto para la implementación de controles adicionales, ¿no? Intolerable, ¿no? Obviamente no, intolerable es un riesgo demasiado alto, ¿no? No debemos permitir, digamos, que la tarea se inicie, ¿no? Paramos la actividad inmediatamente. No se debe iniciar ni continuar el trabajo hasta haber reducido el riesgo, te dice, ¿no? A ver, vamos a ver en la siguiente separata. Dice: análisis de riesgo, peligro, el ruido, superior a 85 decibeles, ¿ya? ¿Qué produce cuál es la consecuencia del peligro? ¿No? Posiblemente hipoacusia, una enfermedad sordera, ¿no?, una enfermedad ocupacional, ¿no? Recuerden que ustedes pasan, así como los obreros pasan en los exámenes médicos. Si una persona no pasa audiometría, por ejemplo, queda observada, ¿no? Hay posibilidad de que no regrese al trabajo, ¿no? Porque la actividad de la construcción es una actividad de alto riesgo, ¿no? Se necesita que la persona esté apto, ¿no? Apto para poder desempeñarse en las funciones, ¿no? ¿Qué pasaría si ocurre una emergencia y el trabajador ha sido observado, ¿no? Tiene una ligera hipoacusia, ¿no? Suena la alarma contra incendio de repente, ¿no? Suena la sirena de evacuación y la persona no capta, no escucha, ¿no? Bastante cuidado con este tema de la hipoacusia, enfermedades ocupacionales, ¿no? Un consejo, ¿no? Un consejo: cuando los resultados de los exámenes médicos, ustedes van a
digamos, tener la ficha de apto, no apto o apto con restricciones. Nunca el historial, ¿ya? El historial médico. ¿Por qué? Porque el historial médico es exclusivamente para el trabajador, porque hay un principio de confidencialidad. Si viene la SUNAFIL o el ministerio y te pide, no señores, muéstrame el historial de este trabajador. Bueno, de repente tú vas y lo tienes en la oficina, ¿no? Vienes, se lo entregas de muy buena manera y sin conocer, ¿no? Que existe un principio de confidencialidad y es causal de multa, ¿no? Y pero sería una falta inducida, ¿no? Inducida por el auditor, por las personas de la SUNAFIL o la persona del ministerio, ¿no? No te puede inducir al error, ¿no? Pero te lo digo como cultura general, ¿no? El historial médico nunca lo debemos manejar, solamente la ficha de apto, no apto o apto con restricciones, ¿ya? Bueno, dice el peligro, ¿no? Superior a 85 decibeles, señores. Esto lo encontramos en la G050, ¿ya? Dice el riesgo del evento que podría causar una lesión, ¿no? Y la consecuencia hipoacusia inducida por el ruido, ¿no? ¿Cuáles son los controles? Equipo de protección personal, ¿no? ¿Qué controles vas a utilizar? Un control de repente de la jerarquía de controles, ¿no? Tratar de eliminar el peligro, sustituir control de ingeniería, un control administrativo. Recuerda que tu último recurso, según la jerarquía de controles, es el equipo de protección personal, el EPP, ¿ya? Segundo ejemplo, ¿no? Vemos a una persona con un martillo, ¿no? Un martillo, ¿no? Neumático, ¿no? Nos dicen, ¿no? ¿Cuál es el peligro? La vibración por el uso del martillo neumático. El riesgo, la exposición a la vibración, la consecuencia, enfermedades osteomusculares, ¿no? Acá vemos trabajador con realizando trabajos en caliente, ¿no? ¿Cuál es el peligro del arco eléctrico y la soldadura, ¿no? Acá vemos vemos al trabajador acá y está con su careta, ¿no? Esta careta, señores, tiene un vidrio que protege al trabajador de los rayos, ¿no? Pero este protector tiene un grado, ¿ya? Puede ser 10, 11, 12, 13, dependiendo del amperaje de la máquina de soldar. Si el trabajador está en 80, 100, 100 amperios, el grado del lente, si no me equivoco, debe ser de 11, ¿no? ¿Dónde lo encuentran, señores? ¿Dónde encuentran esta referencia? También en la G050, ¿no? ¿A qué amperaje está soldando el trabajador, ¿no? Y nosotros, de acuerdo al amperaje, la intensidad de la soldadura, podemos tomar una buena medida de control, ¿no? Esto lo saben pocos. Pregúntenle a ustedes a cualquier prevencionista o cualquier hombre de seguridad cuál es el grado de la máscara de soldar del trabajador, ¿eh? No te van a contestar, te lo aseguro, no te van a contestar. Así que ya sabes, ya como parte de la formación, ¿no? Que ustedes tienen, deben conocer los equipos de protección personal, los básicos, los específicos, ¿no? Al inicio empecé a hablar, ¿no? Cómo es sobre los trabajos en altura, los mosquetones, línea de anclaje, línea de vida, amortiguador de impacto, si es nylon, drisa, ¿no? Es importante tener los conocimientos técnicos. Vamos al siguiente separata. ¿Cuál es el peligro? Superficies calientes, riesgos, quemadura de segundo grado, ¿no? Ya también lo conversé, cuáles son los tipos de quemadura. Hay de quemadura de primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Por qué? Porque hay tres capas de piel, ¿no? La epidermis, dermis y hipodermis, ¿no? Quemadura de primer grado, daños en la primera capa de la piel. Segundo grado, las dos capitas. Y una quemadura de tercer grado, ya quedan los tejidos prácticamente destruidos, ¿no? Las tres capas de piel han quedado destruidas, ¿no? ¿Cómo se caracteriza una quemadura de tercer grado? Ya la piel queda cartonada, ¿no? Ya destruida, tejidos destruidos, ¿no? ¿Cuáles son sus controles, señores, en un trabajo en caliente?
¿Mm? Puede ser extintor a pie de balón, puede ser permiso de trabajo, una buena identificación de peligros, medidas de control, equipo de protección básico, equipo de protección específico, el vigía, ¿no? Hay una norma es la norma NFPA 51B. Apunten esta normita. ¿Quién es el vigía? ¿Quién es el observador de fuego? Hay como hay un observador para el espacio confinado y un observador del fuego. ¿Cuál es el perfil de esta persona? ¿No? Este dato también te lo doy. Apunten esta norma NFPA 51B, ¿no? El perfil del observador del fuego, ¿no? Si se realiza un trabajo en caliente, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es el radio que debe estar completamente libre, ¿no? Trabajo en caliente, ¿cuántos tipos de incendio hay o de fuego hay? Clase A, B, C, D, K, extintores, PQS, CO2, agua presurizada, espuma. ¿Cuál es el tetraedro del fuego? ¿No? ¿Por qué el fuego se basa? ¿Por qué tetraedro? ¿No? También es importante, ¿no? ¿Cuál es la norma técnica para los extintores? Norma técnica peruana 350 0.43. También apunten esta normita, lean, por ejemplo, la distancia entre extintores, a qué altura debe estar colocado un extintor. Muy importante esta norma. Ya hablamos de dos normas referentes a los trabajos en caliente, la norma NFPA 51B y la norma técnica peruana 350 0.43. Importante, señores, por favor apúntenlo, lean estas dos normas, punto número 5, ejemplo número 5, los peligros, ¿no? Acá vemos máquinas sin guarda, el riesgo, el riesgo dentro del evento, ¿no? Atrapado por máquina, y la consecuencia es amputación de dedos. Importantísimo el tema de las guardas para cualquier tipo de máquina o herramienta de poder, ya sea moladora, angustiadora, sierra de banco, sierra manual, cualquier máquina que esté considerada una herramienta de poder que funciona a través de energía eléctrica, no debe tener una guarda, Recuerdo que en una ocasión un trabajador realizaba trabajos de amolado, el disco revienta, el amolador estaba sin guarda, ¿ya? El disco se fracciona en tres partes y una de las partes entra y sale por el hombro a una velocidad increíble, ¿no? Entró y salió como si fuese mantequilla. El trabajador no sintió dolor, pero cuando gritó por el susto, fuimos a auxiliarlo, ¿no? Y vimos el disco de la amoladora completamente fraccionado, ¿no? Y tenía un ingreso limpio, ¿no? En el hombro, ¿no? Paramos la hemorragia, lo evacuamos, pero nos deja una clara enseñanza, ¿no? Que la guarda le puede salvar la vida a un trabajador. Que le hubiese caído estas partículas del disco a la vista o al ojo, ¿no? Hubiese producido tal vez un accidente con consecuencias fatales, ¿no? Importante la guarda, señores. Identifique sus peligros, dice, ¿no? Acá vemos unos peligros muy claros, ¿no? El peligro es la misma máquina, el riesgo o la consecuencia, un aplastamiento, ¿no? En la segunda foto también, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Bueno, una camioneta sostenida por, no sé qué es esto, dos puntales de una madera X, ¿no? Más del 80% de los accidentes ocurren por actos inseguros, ¿ya? Otra cantidad son condiciones inseguras, y una cantidad mínima creo que es el 1%, ocurre por 2% por cosas fortuitas. ¿La casualidad existe? Bueno, existe según la investigación de los accidentes. Identifique riesgos, ¿no? Evento peligroso, consecuencia. ¿Cuál es el peligro acá?
Esmeril de banco en funcionamiento, pieza metálica esmerilar, cables eléctricos suspendidos sobre la cabeza, instalaciones eléctricas antiguas, dice, ¿no? Perdón. Por ejemplo, acá vemos posiblemente cable mellizo, que está totalmente prohibido en la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque este cable se recalienta. Si se recalienta se puede fusionar. Si se fusiona puede haber un cortocircuito, ¿ya? Por eso la importancia de tener llaves térmicas en los tableros eléctricos, las llaves diferenciales de 30 miliamperios, los pozos a tierra, ¿no? Que evitan... ¿Qué cosa evita una llave térmica y qué cosa evita una llave diferencial? Si no conocen lo que es una llave térmica o una llave diferencial, investiguen bastante, porque en la G050 nos hablan en el punto de requisitos del lugar de trabajo, hay un punto que habla sobre las instalaciones eléctricas provisionales. Los tableros eléctricos, te dicen, ¿no? Los tableros eléctricos deben contar con una llave, digamos, trifásica de 150 amperios, ¿no? Una llave diferencial de 30 miliamperios, un pozo tierra. Yo te pregunto, bueno, ¿qué cosa es el amperaje? ¿Qué cosa es la tensión? ¿Qué cosa es la resistencia? ¿Qué cosa es el ohmiaje? ¿Cuánto debe medir un pozo tierra? Como ya lo conversamos anteriormente. 25 ohmios según quien, Código Nacional Eléctrico. ¿Qué evita una llave diferencial? Fugas de energía, pues. ¿Qué evita una llave termomagnética? Cortocircuitos. Revisen la norma, por favor. Bueno, identificamos que también el trabajador está sin equipo de protección personal, sin careta, ¿no? Perdón. Otro peligro que identificamos, el desorden en los cables, ¿no? El desorden en los cables. Pieza metálica esmerilar, ¿no? Esta pieza, obviamente hay partículas suspendidas, ¿no? A la hora de esmerilar, ¿no? Estas partículas pueden ser proyectadas a la vista, causándole una inflamación hasta la ceguera, ¿no? Podría perder la vista al trabajador, ¿no? El riesgo de atrapamiento, corte de los dedos, amputaciones. Por ejemplo, yo les pregunto, si el trabajador se corta un dedo, por ejemplo el dedo meñique, y el dedo meñique está compuesto por tres huesitos, ¿ya? La falange distal, la falange media y la falange próxima. Si el trabajador sufre una lesión y la falange distal es amputada, ¿cuántos cargos o cuántos días de descanso ustedes van a colocar en su índice de gravedad? Porque ustedes mandan informes, ¿no? Por ejemplo, ya a estas alturas saben, digamos, realizar un índice de frecuencia, índice de gravedad, índice de accidentabilidad. El índice de frecuencia, por ejemplo, es los números, los accidentes, la cantidad de accidentes por 200.000 sobre las horas hombre trabajadas. El índice de gravedad es los días perdidos. Por eso yo les pregunto, ¿no? Si el índice de gravedad es igual a días perdidos por el accidente por 200.000 sobre las horas hombre trabajadas, ¿cuántos días usted debe cargar por la amputación de un dedo? Por ejemplo, la falange distal. 50 días, señores. Por ejemplo, es amputado la falange distal del dedo anular. 60 días. Es amputado la falange distal del dedo medio. 75 días. Es amputado la falange distal del dedo índice. 100 días. Es amputado la falange distal del dedo gordo. ¿Cuántos días? 300 días. ¿Cuánto vale la amputación, por ejemplo, de una mano? 3.000 días. Por la muerte de un trabajador, 6.000 días. Accidente con incapacidad permanente, ¿no? También 6.000 días. Y esto viene de una tabla internacional también
les recomiendo que lean los cargos por día, ¿no? La norma ANSI. Lean bastante, ¿no? Cuáles son los cargos de acuerdo a los accidentes que ustedes van a, obviamente van a tener accidentes, porque si les digo que en una obra no hay accidentes, no sería un sistema perfecto, ¿no? Siempre van a pasar accidentes, ya sean menores. Pero ¿podemos controlar la probabilidad de accidente? Sí. Identifique, señores, dice acá los peligros, riesgos, se ven los riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Evento peligroso o consecuencia. El peligro, el montacarga en movimiento, carga y la carga suspendida en movimiento, ¿no? Los riesgos: atropellamiento, fractura, muerte, colisión con estructuras u otros equipos para mover cargas, pérdida de materiales, caídas de cargas suspendidas, aplastamiento, muerte. Vean en YouTube, pongan en YouTube y vean accidentes con montacargas. Van a encontrar infinidad de videos, ¿no? Y accidentes fatales, accidentes terribles que han podido ser evitados, ¿no? Disculpe por la interrupción. Como les decía, ¿no? Pueden entrar a la web, a YouTube y al internet y ver los accidentes que ocurren a través de esta actividad, ¿no? Accidentes muy tontos que han podido ser identificados. Es ahí donde entra el hombre de seguridad, ¿no? El hombre de prevención, el conocedor, o sea, ustedes. O sea, ¿cuáles son tus medidas de control? ¿No? Está bien, o sea, está bien que el señor opere esa máquina de esa manera, creando un punto ciego, ¿no? Está el área señalizada, hay un vigía, ¿no? Hay procedimientos para el transporte de materiales, ¿no? O sea, ustedes van a evitar, o sea, el trabajo del hombre de seguridad es evitar accidentes y enfermedades ocupacionales, pero es toda una ciencia, ¿no? Tratar de evitar accidentes y enfermedades es todo un sistema que tienes que implementar, ¿no? Desde la creación del comité hasta las auditorías, ¿no? Es un trabajo muy importante, muy bonito. Y ten en cuenta esto, ¿no? Cada decisión que tomes puede evitar una muerte. La OIT nos dice que cada 15 minutos ocurren más de 150 accidentes, ¿no? Mientras hacemos este curso, para ustedes ya ha ocurrido un accidente con consecuencia fatal. Es la importancia, ¿no? La importancia de conocer, conocer y tomar las medidas preventivas para evitar accidentes. Metodología, señores, aprendan o apunten esta norma, ya es la RM050 del año 2013, formatos referenciales para la implementación de un sistema de gestión. Acá ustedes van a encontrar, por ejemplo, un modelo de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, 3 modelos de hiper, te van a explicar lo que es un mapa de riesgo, formatos referenciales, un formato de diagnóstico línea base, ¿no? Lean este documento, apréndanselo, señores, descárguenselo y pueden implementar estos formatos en su sistema de gestión. Apunten esto, por favor. Artículo 32 y 33 del Decreto Supremo 005 del año 2012, ¿no? Los registros obligatorios: registro de investigación de accidente, registro de inspecciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué formatos o qué documentos son obligatorios? El RIS podría ser, el mapa de riesgos, el IPRC, la política, etcétera, etcétera, ¿no? Formatos o documentos que son auditables, ¿no? ¿Y dónde vamos a encontrar? Acá en la RM050 del año 2013, ¿no? Lean esto, por favor, ¿eh?
Bueno, señores, ya vamos entrando al corazón de la clase, ¿no? El espíritu de la misma clase, ¿no? La metodología para el desarrollo del IPER-C, ¿no? Dice, paso 1, ¿no? Establecer los procesos, listar actividades y tareas, ¿no? Para este paso debemos tomar como base el análisis de proceso del área, ¿no? IPER, acuérdense, lo realiza personal competente en consulta con los trabajadores y por puesto de trabajo. Puesto de trabajo, ¿ya? Primer paso, ¿no? Establecer procesos, listar actividades y tareas, ¿no? Acá el proceso, actividad, tareas, ¿no? Proceso, gestión gerencial, actividad gestión gerencial y la tarea, recepción del requerimiento del cliente. Esta es la tarea, ¿ya? ¿Cuáles son los peligros? Acá hay un listado de peligros. ¿Cuáles son los riesgos? Listado o el riesgo de cada peligro, ¿no? Las consecuencias de cada riesgo, y acá hay unos numeritos, ¿no? Yo voy a explicar, digamos, qué cosa es el índice de personas expuestas, índice de procedimientos existentes, el índice de capacitación, el índice de exposición. ¿Por qué ponen 2, 1, 2, 1? ¿No? Parece un poquito difícil, pero es bien sencillo, ¿no? Y la probabilidad se va a multiplicar por la severidad y te va a dar el valor del riesgo, ¿no? Recuerdas que en la otra tablita, en la otra separata te dije, ¿no? El valor de riesgo se va a ser tolerable, trivial, intolerable, importante, etcétera, ¿ya? Vamos a tratar de explicarlo lo más vamos a tratar de que esta clase sea lo más sencillo posible para que te des una idea de que el hiper no es tan complicado, pero se necesita cierto criterio técnico, ¿no? Como te lo conté, ¿no? Por ejemplo, los peligros, los riesgos y las consecuencias y las medidas de control que vas a tomar para una actividad, por ejemplo, trabajos en espacio confinado. Ya cambia, pues ya cambia el tema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los controles que tú tomes, ¿no? Vas a poder, va a depender de ti, digamos, si el trabajador o no ingresa al espacio confinado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué equipo de protección va a utilizar el trabajador en un espacio confinado? Si es básico, específico. ¿Qué mediciones vas a hacer? Si va a ser de gas, medición de oxígeno. ¿Cuál es el nivel de oxígeno mínimo, máximo? ¿No? ¿Según quién? Norma, ¿no? Por ejemplo, la norma G050 te dice que un nivel de oxígeno, digamos, idóneo es el 21%, ¿no? Mínimo 19 y máximo 22. ¿Qué pasaría si existiese menos del 15% de oxígeno en un ambiente cerrado? El trabajador puede morir a consecuencia de una hipoxia, ¿no? Como lo comentamos anteriormente. ¿Qué pasaría si el trabajador o el ambiente realizan la medición y nos da como resultado que el oxígeno está a un 30%? Se considera un oxígeno enriquecido, ¿no? Digamos, un solo contacto con una herramienta puede provocar una explosión. Importante también, ¿no? Saber, digamos, cómo hacer una medición, ¿no? De oxígeno, gases tóxicos, etcétera, ¿no? Bueno, volvemos al tema. Digamos, acá vemos, ¿no? Ya identificamos la tarea. ¿Cuál es el peligro de la tarea? Malas posturas al sentarse, ¿no? ¿Cuál es el concepto de peligro? Hay que recalcar, hay que repasar, digamos, el concepto de peligro. Acto, fuente o situación con el potencial de causar daño. Acá el peligro es una situación, es un acto o una fuente. Malas posturas al sentarse. ¿Es un acto, una situación o una fuente? Es un acto, ¿no? Malas posturas al sentarse. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es lesiones musculoesqueléticas. Las consecuencias, lumbalgia. Miren,
Miren el pulsor del mouse. Acá dice probabilidad. La probabilidad está compuesta por índice de personas expuestas, índice de procedimientos, índice de capacitación, índice de exposición y la sumatoria de este índice más este índice más este índice más este índice. Te va a dar el nivel de probabilidad, que es la sumatoria de A más B más C más D. ¿Ya? De nuevo, ¿ya? ¿Por qué colocó esta persona que realizó este hiper el número 1 acá? Porque esto viene de una matriz. ¿Ya? Dicen, ¿no? Miren, miren esto. Este formato, ¿dónde lo encuentras? En la resolución ministerial 050 del año 2013, que es lo que está en la separata anterior, ¿no? Porque este señor puso el número 1 acá en índice de personas expuestas, porque utilizó esta matriz. Esta matriz. ¿Ya? Vean el pulsor del mouse. Dice, probabilidad está compuesta por, probabilidad. Nos vamos a personas expuestas, caramba. Personas expuestas. ¿Por qué puso el número 1? Porque la actividad, cuando la actividad sea desarrollada de 1 a 3 trabajadores como máximo, el índice va a ser número 1. El valor va a ser el número 1. Si la actividad en la cual hemos identificado está siendo realizada por, digamos, de 4 a 12 trabajadores, el índice será 2. Por ejemplo, si la actividad está siendo realizada por más de 12 personas, el índice será 3. Volvamos a la actividad, ¿no? ¿Ves? El número 1 significa que esta actividad, ¿no? O sea, la tarea de recepcionar el requerimiento del cliente está siendo realizada por 3 personas como máximo. Por eso acá ponen el número 1. Volvamos, ¿no? Nos dice, ¿por qué 1? Porque esa tarea está siendo realizada por 3 personas como máximo. Volvamos. ¿Por qué la persona que se encargó de realizar el hiper colocó el número 2 acá? Índice de personas o procedimientos existentes. Colocó el número 2 acá. ¿Por qué colocó el número 2? Nos vamos a la matriz, pues. Vamos a procedimientos existentes. Está acá procedimientos existentes. Y nos vamos al número 2. 1, 2. Acá está el 2, ¿no? Perdón. Ya. Procedimientos existentes. ¿Por qué puso 2? Mira, el 2 se encuentra acá. Nos vamos al 2. A la fila del 2. Y leemos, ¿no? Existen parcialmente y no son satisfactorios y suficientes. O sea que para realizar la tarea existen parcialmente los procedimientos y no son satisfactorios y suficientes. Es por eso que el compañero, el amigo o la persona responsable de realizar el hiper colocó el número 2 acá, en procedimientos existentes. Volvamos. Ahora volvemos con la tercera columna. ¿Por qué colocó el número 1 en índice de capacitación? Volvamos a la matriz. Índice de capacitación, colocó 1. Vamos al 1, el 1 está acá, y nos dice, personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Seguramente esa persona que realiza la tarea de recepcionar el material está entrenada, conoce el peligro y lo previene, ¿no? Por eso colocó el 1 ahí, ¿no? Regresamos.
Y nuestro último índice es el índice de exposición al riesgo, o sea, la frecuencia de la actividad. Exposición al riesgo. ¿Cuánto colocó en exposición al riesgo? Índice de exposición al riesgo colocó el número 2. Vamos a ver por qué colocó el número 2. Exposición al riesgo 2. El 2 viene acá y vemos que el 2 dice que al menos una vez al mes o eventualmente se realiza esa actividad. Pero ¿qué pasaría si fuese una actividad, digamos, rutinaria, que se realice todos los días? ¿Qué número colocaríamos? ¿El 1, 2 o 3? Leemos pues. En el 1 nos dice que la tarea se va a realizar al menos una vez al año. En el índice número 2 dice, ¿no? Se realizará la tarea al menos una vez al mes. Y en el índice número 3 se realizará al menos una vez al día. Entonces colocamos el número 3. Si la actividad se realizara al día, ¿no? O sea, permanentemente, sea una actividad de todos los días, ¿no? Por ejemplo, en la construcción, mandas a un trabajador de repente a realizar trabajos de albañilería, que es de todos los días. Obviamente colocarías el número 3. O a los encofradores, es una actividad de todos los días, ¿no? O a los sanitarios, o a los eléctricos, son actividades diarias, ¿no? Por ende colocaríamos el índice número 3, ¿no? Una vez que hayamos colocado el valor o el índice de cada probabilidad, por ejemplo, el índice de personas expuestas, índice de procedimientos existentes, el índice de capacitación y el índice de exposición al riesgo, hacemos la sumatoria de estos 4 numeritos. 1 más 2, 3, 3 más 1, 4, 4 más 2, 6, y te va a dar el valor de la probabilidad. La sumatoria es 6, y este 6 lo tienes que multiplicar por el índice de severidad. ¿Y dónde está el índice de severidad? Porque el señor acá puso número 1, pero ¿de dónde sacó este 1? Volvemos a la tablita. ¿Dónde está esta tablita? También está en la resolución ministerial 050 del 2013. Severidad, buscamos severidad y está acá severidad. El señor colocó 1, la persona que realizó el hiper. Vemos en 1 que dice, lesión sin incapacidad, disconfort, incomodidad. Como solamente va a recepcionar material, puede sufrir una lesión sin incapacidad, ¿no? Pero vamos a ver qué dice el índice número 2. Lesión con incapacidad temporal. ¿Qué dice lesión número 3? Lesión con incapacidad permanente. Por ejemplo, en trabajos en altura, ¿qué pondríamos en severidad? ¿Qué pasaría si un trabajador se cae del 5º piso? ¿Qué dice el índice número 3 de severidad? Lesión con incapacidad permanente, daños a la salud irreversible. ¿Es posible que pierda la vida? Claro. Por eso, en trabajos en altura, obviamente tendríamos que colocar el número 3 en severidad. ¿Por qué? Porque si se cae un trabajador a una determinada altura, podría ocurrir lesiones con incapacidad permanente, ¿no? Ya sabemos que la severidad, como hay una simplemente... si ocurriese un evento, podría ser una lesión sin incapacidad, ¿no? Porque solamente recepciona materiales, y acá colocó el 1. Este número, que es el índice de severidad, se va a multiplicar con la probabilidad y te va a dar el riesgo. Probabilidad por severidad es el riesgo. Y el número 6, ¿qué cosa expresa el número 6? Vamos a la tablita. Ahora no a esta tablita, sino a esta otra. A la de acá. El número 6. Vemos el 4, del 1 a 4, nos dice que es trivial. No se necesita adoptar ninguna acción. Y del 5 al 8, o sea que es tolerable, dice, no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control, ¿no?
Por ejemplo, es tolerable. ¿Por qué? Porque nos salió un 6, ¿no? La multiplicación de la probabilidad con la severidad, 6. Y 6 se refleja en tolerable, ¿no? Tolerable, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? 6, tolerable. ¿Y cuáles son las medidas de control que la persona ha adoptado? Uso de silla ergonómica, dice, ¿no? Adoptar buena postura en la posición de sentado, capacitación en ergonomía en el trabajo, ¿no? ¿Riesgo significativo? No, no hay riesgo significativo, ¿no? Y lo mismo hecho con los demás peligros y riesgos, ¿no? Para hacer un refresh, para refrescarnos un poquito, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Ustedes van a identificar los peligros y riesgos de la actividad. El primer peligro fue malas posturas al sentarse. El riesgo, lesión musculoesquelética. Consecuencia, lumbalgia. La probabilidad, ¿qué cosa es la probabilidad? La suma de todos estos índices. Primer índice, segundo, tercer, cuarto índice, ¿ya? De nuevo, la probabilidad es la suma de el primer índice, segundo índice, tercer y cuarto índice. La sumatoria de estos 4 índices te va a dar la probabilidad. Y la probabilidad va a tener que ser multiplicada por la severidad. Y este producto te va a dar el valor del riesgo, ya sea trivial, tolerable, intolerable. De acuerdo a este valor del riesgo, tú vas a tomar tus medidas de control. ¿Qué pasaría si en la multiplicación de la severidad por la probabilidad te sale un riesgo importante, un valor de riesgo importante? Dice, no debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en el tiempo inferior a los riesgos moderados, ¿ya? Debes tomar ciertos controles para que este nivel de riesgo que te salió importante lo transformes a moderado tomando nuevos controles. ¿Sí? Vamos a regresar. Acá están tus medidas de control, ¿no? Bueno, como lo dice, ¿no? Establecer las medidas de control, ¿no? Luego de haber determinado si el riesgo es significativo o no, se deberán establecer medidas de control eficientes que permitan reducir los niveles de riesgo para que todos aquellos valorados, como no significativos, ¿no? Hasta lograr niveles a los cuales estos riesgos lleguen a ser valorados como no significativos, ¿no? El establecimiento de las medidas de control no deben limitarse solo a los riesgos valorados como significativos, pudiendo establecerse también para aquellos valores como no significativos, buscando siempre reducir los niveles de riesgos evaluados, ¿no? Como lo comenté, ¿no? Por ejemplo, uno de los objetivos en el sistema de gestión de la empresa fue reducir el riesgo de moderado a, por ejemplo, de moderado a tolerable, ¿no? Tomando otros tipos de controles, ¿no? Bueno, señores, ya hemos aprendido a llenar esta tablita, que es sumamente fácil. ¿Qué cosa es un peligro, un riesgo, la consecuencia? Ahora ya se aprendió que la probabilidad es la sumatoria de estos 4 índices A, B, C, D, y esta sumatoria la vas a multiplicar con la severidad. ¿Dónde se encuentra la severidad? Acá está la severidad. Vean el cursor del mouse, acá está la severidad. La probabilidad multiplicado por la severidad te va a dar la estimación del nivel del riesgo. Ya saben, si el producto
de la probabilidad por la severidad te sale de 1 a 4, significa que es un grado de riesgo trivial. Si la multiplicación de la probabilidad por la severidad es de 5 a 8, el grado de riesgo es tolerable, no significativo. ¿Cuándo es significativo? Cuando es moderado, importante o intolerable. Cuando el producto o la multiplicación de la probabilidad por la severidad sea intolerable te puede dar un valor de 25 a 36, te va a dar un grado de riesgo de intolerable, significativo, ¿no? El cual nos dice que debes parar la actividad inmediatamente y tomar ciertos controles, ¿no? Acá vemos un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad por la consecuencia te da el valor del riesgo. La multiplicación de una probabilidad baja por una consecuencia ligera te da un valor de riesgo trivial. La multiplicación, o sea, de una probabilidad alta, por ejemplo, que en tu actividad de trabajos en altura, en donde te encuentres realizando o estés trabajando, realicen trabajos, por ejemplo, de altura, y no tengan un equipo de protección específico como los arneses o líneas o protecciones colectivas como malla de seguridad, líneas de vida. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente? Es alta. Es alta. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia podría ser extremadamente dañina, porque si el trabajador cae a una altura, no sé, de 10-20 metros, tal vez pierda la vida. O sea, que la probabilidad es alta y la consecuencia también, y la multiplicación o el producto de la probabilidad por la consecuencia te va a dar que es intolerable. Tienes que parar la actividad inmediatamente. Impriman esta separata, por favor, y estudien mucho esta matriz que les acabo de explicar, sumamente fácil, pero la recomendación es que tengas conocimientos técnicos en electricidad, en trabajos en altura, en trabajos en caliente, ¿no? Hasta conocimientos en primeros auxilios, ¿no? Es bien amplio la seguridad, hay mucho por saber, ¿no? Mucho por conocer, tantos libros por leer, es increíble. Mientras más sepas, te vas a dar cuenta de que lo que sabes es demasiado, hay mucho más para aprender. Libros y libros y libros y libros, capacitación, demasiada información. Tienes demasiada información, y mientras más información tengas, mayores controles y controles más efectivos vas a tomar, ¿no? De ti depende bastante la importancia de los controles, ¿no? Por ejemplo, te recomiendo un libro que se llama acá lo tengo, es de Frank Bird, ¿no? Liderazgo práctico en el control de pérdidas, ¿ya? Liderazgo práctico en el control de pérdidas. Un libro, 300 hojas de tener. Léelo bastante. También hay una parte de investigación de accidentes, ¿no? El modelo de causalidad de Frank Bird, ¿no? El efecto dominó. Ahí vas a emprender qué es causa raíz, causa básica, causa inmediata, accidente, incidente, la pérdida, ¿no? Cómo investigar un accidente. ¿Cuáles son los procedimientos para la investigación de un accidente, ¿no? Léelo, también está en internet. Te lo recomiendo. ¿Qué cosa es un mapa de riesgos, ¿no? Es un plano donde te indican las áreas críticas, ¿no? Se podría decir que el mapa de riesgos es una representación gráfica de la evolución de los riesgos, ¿no? Es un documento
Es más, es un documento que tiene que estar visible, ¿ya? Según la normativa. Vuelvo a mencionarles, ¿no? ¿Qué normativa? Reglamento de la ley, ¿no? Artículo 32, 33. ¿Qué documentos debes tener en forma visible, ¿no? En forma visible que te sirva para dar de repente una buena inducción al personal de visita, al personal nuevo, cuando des una charla, ¿no? Enseñarles este plano, este mapa de riesgos a la persona que van a ingresar a obra o a la planta, ¿no? Nos dice, ¿no? El mapa de riesgo puede ser en el empleador u organización, ¿no? En el empleador o organización. Es un plano de las condiciones de trabajo, ¿no? Que pueden emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores en la organización del empleador y los servicios que presten, ¿no? Este mapa te va a identificar, digamos, las áreas críticas, por ejemplo, almacenes, lugares de acopio, oficinas, servicios de bienestar, lugares de bienestar, ya sea comedores, baños, vestuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la misma actividad en la construcción, ¿no? Ahí es donde tienes que identificar si se realizan trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacio confinado, trabajos eléctricos y cuáles son los riesgos para cada actividad. Por ejemplo, en este plano tú defines, ¿no? Un área exclusivamente para trabajos en caliente. ¿Cuáles son los riesgos para realizar los trabajos en caliente? Y ahí tienes que identificarlo de repente con señales, con, no sé, con nomenclaturas, con una leyenda, ¿no? Por eso, ¿qué señaléticas vas a utilizar? No, de nuevo, norma técnica peruana 399 0.10, señales de seguridad, ¿no? Ahí vas a poner de repente dónde está ubicado el tópico, las vías de evacuación, por ejemplo, si estás en altura, las mallas de seguridad, dónde está el punto de reunión en caso de sismo, ¿no? ¿Cuál es el ingreso? ¿Dónde están las áreas de bienestar? Por ejemplo, como lo dije, el comedor, los baños, etcétera, ¿no? Es una representación gráfica de la obra, ¿no? Y donde obviamente, en cada área que representa un riesgo, vas a darle el valor al riesgo, ¿no? Por ejemplo, en una determinada área se realiza trabajos eléctricos, ¿no? Pones tu señalética de riesgo eléctrico, le das un valor al riesgo, ¿no? Este mapa tiene que tener una leyenda. Vamos a ver un poco acá. Digamos, esta simbología, por ejemplo, te va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, tienes un área donde se corta el acero, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? El ruido, ¿no? ¿Cuál es el peligro? El ruido. ¿Cuál es el riesgo? Contraer una hipoacusia, una enfermedad ocupacional, ¿no? Por ejemplo, estás realizando excavación. ¿Cuál es el peligro? La misma excavación. ¿Cuál es el riesgo? Derrumbes, caídas, etcétera, 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 ¿no? Este plano o este mapa de riesgo, recuerden esto, señores. Este mapa de riesgo es dinámico, cambia, evoluciona con el tiempo mientras la obra va creciendo, ¿no? O sea, mientras la obra crece, mientras la obra evoluciona, mientras la obra avanza, este mapa va de la mano. Se tiene que realizar un mapa por cada piso. Lo recomendable es sí, ¿no? Según quién, la resolución ministerial 050 del año 2013, donde te especifica, tienes que realizar un mapa de riesgo por cada ambiente, porque en cada ambiente hay diferentes peligros y hay diferentes riesgos. Por ejemplo, en un ambiente, por ejemplo, en el tercer piso estás realizando trabajos en caliente y en el segundo piso no. En el quinto piso estás realizando trabajos en altura y en el primer piso no. Es por eso que nos recomienda la norma que este mapa de riesgos tiene que ser realizado y actualizado permanentemente, ¿no? Acá vemos unas señaléticas. Acá está la normativa de la cual te estoy hablando desde el inicio de la clase, ¿no? Norma técnica peruana 399 0.10. Esta norma técnica peruana te va a ayudar porque es una norma exclusivamente de señales. ¿Qué significa una señalética en color azul, en rojo, en amarillo, en verde? Lee esta normativa y te va a ayudar a realizar este plano con mayor objetividad, ¿no? Te va a dar un panorama más amplio acerca de los peligros y riesgos que hay en una obra, ¿no? Y cómo representarlos gráficamente en un mapa de riesgos, ¿no?
Como ya sabes determinar o hallar el valor del riesgo, porque ya te enseñé cómo realizar un hiper, qué cosa es el riesgo, de repente es la combinación de la probabilidad con la severidad, ya tienes un criterio para darle el valor a un riesgo. Y ese valor al riesgo lo vas a plasmar en un mapa, el mapa de riesgos, ¿ya? Te recomiendo que el mapa de riesgos sea aprobado por el comité. En una auditoría te van a preguntar, ¿no? Si los documentos se aprueban por el comité, ha aprobado este documento del comité, y le pones ahí una pequeña leyenda en donde el comité participa activamente, lo autoriza, lo firma y lo visa, ¿no? Esa es mi recomendación, ¿no? Para ti. Por ejemplo, acá tienes una señalética de riesgo de caída, ¿no? ¿Dónde podrías esta señalética, ¿no? ¿Dónde podrías poner esta señalética, digamos, si ya estás en el segundo nivel, ¿no? Segundo nivel lo pondrías, ¿no? Al filo de la losa, riesgo de caída, ¿no? Riesgo de caída. Riesgo ergonómico, ¿dónde? En las oficinas, ¿no? Riesgo eléctrico, ¿no? ¿Dónde? En los tableros, pues los tableros eléctricos, ¿no? Riesgo de incendio, ¿dónde? Donde realizan trabajos en caliente, ¿no? Golpeado por, ¿no? De repente trabajos en los segundos niveles. Nunca permitan realizar trabajos en paralelo, está totalmente prohibido. Cuando estés en el segundo o tercer nivel ya empieza con la instalación de las mallas anticaída, ¿no? Para evitar que objetos caigan de una determinada altura o los pisos superiores, ¿no? En una experiencia que tengo, un fenólico. El fenólico es una madera, ¿no? De 1,20 m, es un aglomerado que se utiliza para realizar los encofrados. Las medidas son de 1,20 m por 2,40 m, ¿no? El fenólico estaba apilado en el piso número 18, ¿ya? Llega un ventarrón, levanta una plancha fenólico y cae por encima de las barandas. Y al caer, es detenido por la malla de seguridad, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos instalado la malla, ¿no? ¿Qué hubiese pasado, no? ¿Qué hubiese pasado? Hubiese llegado hasta el primer piso, de repente hubiese ocurrido un accidente con consecuencia fatal y hubiese terminado en tragedia, ¿no? Perdón. Importante la instalación de las mallas de seguridad, ¿no? Iluminación en escaleras, ruido, por ejemplo, con las máquinas de corte, las máquinas o las herramientas de poder, ¿no? Ya sean moladora, engluteadora, máquina radial, router, etcétera, etcétera, ¿no? Partículas suspendidas, acá hay una señalética de partículas suspendidas, ¿no? Generalmente se coloca esto a la hora de hacer movimiento de tierras o cuando ingresa la partida de pintura, ¿no? Temperaturas extremas, radiación no ionizante, también aquí hay una señalética, asfixia por inmersión, ¿no? Superficies cortantes, etcétera, también, ¿no? Vibraciones, ¿no? Donde, digamos, las personas que utilizan el rotomartillo, un martillo neumático, ¿no? ¿Dónde vas a encontrar estas señaléticas? En la norma técnica peruana 399.0.10, ¿no? Incluso ustedes pueden hacer una señalética, ¿no? Si amerita, ¿no? Si te puede ayudar, ustedes pueden crear ciertas señaléticas, ¿no? Si no están en el glosario, no están en la norma, puedes identificar una señalética dándole el valor al riesgo, ¿no? Acá vemos un ejemplo del mapa de riesgos con la identificación adecuada, con las señaléticas. Aquí hay una pequeña leyenda. Obviamente este es un ejemplo de mapa de riesgos. Hay mapas de riesgos más complicados, ¿no? Donde la leyenda es mucho más amplia, ¿no? Es un mapa sencillo, ¿no? Pero te recomiendo que el mapa lo hagas con mayores especificaciones, ¿no? Por ejemplo, que en cada lugar de trabajo esté el valor del riesgo, ¿no? Por ejemplo, acá realizas trabajos en caliente, ¿no? Un nivel de riesgo alto, moderado o bajo, ¿no? Y de acuerdo, ¿no? A cierta valoración, ¿no? Acá de repente tienes trabajos en espacio confinado, ¿no? Es alto, bajo, medio, de repente un riesgo alto, ¿no? Por eso hay que tomar todas las medidas de control respectivas, ¿no? Ya sea monitoreo, equipo de protección básico, equipo de protección específico, vigía, un polipasto, permisos, procedimientos, etcétera, ¿no?
Todas las actividades que son críticas deben estar correctamente identificadas. Ya tú tienes que saber, digamos, cuáles son las actividades consideradas críticas en la construcción. Por ejemplo, trabajos en altura es una actividad crítica. Trabajos en caliente, actividad crítica. Trabajo de izaje, actividad crítica. Excavación, crítica. Trabajos eléctricos, actividad crítica. Y son actividades críticas, ¿por qué? Porque la gente pierde la vida realizando estas actividades, ¿no? Se necesitan controles especiales, ya sean permisos de trabajo, supervisión permanente, equipo de protección específico. Un profesional como tú debería tomar, digamos, las medidas de control. Cada control que usted realiza, téngalo por seguro que puede salvar una vida. Téngalo por seguro que puede salvar una vida. Trabajos en altura. Oiga, señor, ponga una línea de vida de 5 octavos. Perfecto, un buen control. Trabajos en espacio confinado. Señor, realiza el monitoreo. ¿Cuál es lo mínimo en oxígeno para realizar, digamos, un trabajo en forma segura? 19, lo máximo 22. Si existiese o si, digamos, se realiza un monitoreo y hubiese, digamos, 15% de oxígeno en el ambiente, se convierte en un ambiente altamente nocivo para el trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene suficiente oxígeno para realizar el trabajo. Y si no tiene suficiente oxígeno en el trabajo, puede desmayarse o sufrir una hipoxia, ¿no? Como ya lo hemos conversado, ¿no? ¿Qué pasa si el ambiente tiene un 30% de oxígeno? Que también se le conoce como oxígeno enriquecido. Se convierte obviamente en un ambiente altamente explosivo, ¿no? El contacto de una sola herramienta con de repente con parte de la estructura del espacio confinado provocaría una explosión, ¿no? Esos son controles que los debes conocer, ¿no? Trabajo de izaje, eléctrico, ¿no? Que son las llaves diferenciales, como te conversé, ¿no? Pero acá te dejo el planito. Apunta en esta normativa la 050, RM050, que también hay un ejemplo de mapa de riesgos, ¿no? Mientras más conozcas en el tema preventivo, en el tema técnico, por ejemplo, en las normativas nacional, internacional, señales, norma NFPA, norma ANSI, conceptos, digamos, de seguridad europeo, por ejemplo la norma UNE EN 1263, si no me equivoco, las mallas de seguridad, ¿no? Según esta norma europea, ¿cuánto debe soportar una malla de seguridad? 30 kilonewtons, te dice, ¿no? ¿Por qué 30? ¿Cuánto es 30 kilonewtons? Pues son 30.000 newtons, pero en kilogramos fuerza, ¿cuánto es? A ver, vamos a ver, un momento, 30 kilonewtons, ¿no? En kilogramos fuerza es igual a 3058 kilogramos fuerza. Esta es la cantidad, 3058 kilogramos fuerza va a soportar esa malla, ¿no? Ante una caída libre, ¿no? ¿Por qué tanto, no? Porque una línea de seguridad tiene que soportar 2265 kilos. No, perdón, una línea de vida, ¿no? Pero en realidad, ¿cuánto soporta una línea de nylon de 5 octavos? Mire, se los dejo como tarea, pero bueno, se los voy a decir, ¿ya? Una línea de nylon soporta algo de 5.380 kilos. Eso es lo que soporta una línea de nylon de 5 octavos. ¿Cuánto soporta una línea de polipropileno? 3.750, ¿no? Por eso la norma te dice, señores prevencionistas, tienen que instalar líneas de vida o puntos de anclaje que soporten más de 5.000 libras o más de 2.265 kilos, ¿no? ¿Por qué? Y ahí viene toda una ciencia, una investigación de lo que es trabajos en altura, caída libre, ¿no? ¿Cuál es la fuerza de impacto del trabajador que cae a una determinada altura? ¿Cuál es la velocidad final? ¿Qué cosa es la fuerza? Es igual a la masa por la aceleración, ¿no? ¿Qué cosa es, por ejemplo, la energía estática, dinámica? Cosas muy bonitas para estudiarlo, ¿no? En la física, ¿no? Pero eso ya parte de otro tema. Pero te recomiendo que leas la normativa que te acabo de dejar a continuación, ¿no? Norma europea, UNE EN 1263, ¿no? O la norma ANSI también. Norma ANSI
359.1. Lee esa norma, por favor, te va a ayudar para conocer un poquito más de los trabajos en altura, ¿no? Acá hay un taller, realicen este taller ahí en casa, en el trabajo, en sus tiempos libres. Esto, señores, es un formato que está en la documentación de formatos referenciales para el sistema de gestión RM050, ¿no? Este formatito lo pueden redactar en un Excel y lo pueden tener ahí en su PC, ¿no? Que te va a servir para ustedes, para la implementación de un sistema, ¿no? Dice, ¿no? ¿Cuál es la tarea del peligro? Ya te expliqué lo que es el peligro. Acto, fuente o situación con el potencial de causar daño. ¿Qué cosa es un riesgo? Es la consecuencia del peligro, ¿no? ¿Cuál es el requisito legal? Ahí está. Importantísimo, importantísimo, ¿ya? Miren, les voy a explicar algo muy bonito, ¿ya? Peligro. Acá tienes una tarea. ¿Cuál es la tarea? Ya estás realizando, por ejemplo, trabajos en altura. ¿Ya? Trabajos en altura. De repente estás realizando pintura de fachada en el tercer nivel. Ya, pintura de fachada en el tercer nivel. El peligro. Los andamios, la misma altura. El riesgo, caída con consecuencias de muerte, fracturas, luxaciones, etc. El requisito legal. ¿Cuál es tu requisito legal? ¿Cuál es tu requisito legal? Podrías poner de repente la ley 29783, que es ley de seguridad y salud del trabajo. Puedes poner su reglamento o puedes poner una norma sectorial, exclusivamente del sector. ¿A qué sector te dedicas? ¿Sector industria? ¿Sector minería? ¿Sector electricidad? ¿O sector construcción? Si eres sector construcción, vas a colocar acá en el requisito legal G050. Pero si fuese sector industria, ¿cuál es el requisito legal? Miren, miren, muy importante. ¿Cuál es el requisito legal o la norma sectorial exclusivamente para la industria? Decreto Supremo 42F del año 1964. ¿Cuál es el requisito legal para las actividades en minería? Decreto Supremo 24 del año 2016, ¿no? Que modificó al Decreto Supremo 055 del año 2010. ¿Cuál es el requisito legal para las actividades eléctricas? RM 111 2013, ¿no? Y así vamos identificando los requisitos legales de acuerdo a la actividad a la cual nosotros nos vemos desempeñando, ¿no? O sea, si yo me dedico al sector construcción, pongo un requisito legal de exclusivamente el sector construcción, una norma sectorial, ¿no? Pero recuerden que la ley de seguridad, la 29783, es una ley macro, ¿ya? ¿Qué quiere decir macro? Que abarca a todos los sectores. Sí, abarca a todos los sectores, ¿ya? A ver, sigamos. La probabilidad. La probabilidad, señores, ¿se acuerdan que les dije? Es la suma de A más B más C y más D, ¿no? Esta es la probabilidad. Sumas A, B, C y D. ¿Qué cosa es A? Índice de personas expuestas. Ya te dije, ya, ¿no? Si hay más de 3 personas, si hay menos de 3 personas involucradas en la actividad, ¿qué número pones? El 1, ¿no? Índice de procedimientos, índice de capacitación y índice de exposición. Acá haces la sumatoria, ¿no? Y colocas el índice de severidad acá. Y cuando coloques el índice de severidad, lo vas a multiplicar con la probabilidad y te va a dar el valor del riesgo. Acá dice, no, riesgo es igual a probabilidad por severidad. Ya, te va a botar un numerito, ese numerito es el nivel del riesgo. Y de acuerdo al nivel del riesgo, tú vas a tomar una medida de control. Si es un riesgo significativo o no. Muy fácil, ya lo expliqué hace un momento. ¿Dónde tienes hay 3 modelos de hiper en donde te van a ayudar bastante. Están también, te lo vuelvo a repetir, ¿no?
RM050 del año 2013, formatos referenciales para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahí están 3 modelos de hiper que te van a ayudar mucho para poder realizar un buen hiper, ¿no? Más adelante, acá hay un ejemplo, ¿no? Peligro, riesgo. ¿Cuál es el peligro, señores? ¿Cuál es la distancia? Miren, ¿cuál es la distancia de un trabajo en caliente, ¿no? ¿Cuál es el radio que debe tener este señor para realizar un trabajo en caliente de manera segura, ¿no? ¿Cuál es el radio que debe permanecer, digamos, totalmente libre en un trabajo en caliente? ¿Según quién? Lean esta norma, por favor. Norma NFPA 51B. ¿Quién es el vigía del fuego, no? También esa norma te lo explica. Norma NFPA 51B, ¿ya? Acá, ¿cuál es el peligro? La misma soldadura, ¿no? Trabajos en caliente, ¿no? El electrodo, la energía térmica, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Explosión, ceguera, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Podría provocar una explosión? Esta chispa, ¿cuál es el alcance de esta chispa? Según la normativa que te acabo de explicar, ¿no? Por favor, lean esta norma, ya, 51B. Norma NFPA 51B, ¿ya? Acá vemos una actividad. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? El señor tiene guantes, posiblemente sean guantes dieléctricos, tiene una careta, tiene el barbiquejo, tiene herramientas aisladas, ¿no? Tienes unos guantes de caña larga, tiene un mandil. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? Realizó de repente, bajó la llave general, hizo corte de energía, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el peligro? Tenemos ahí una tarea. Acá, señores, peligro, riesgo. ¿Cuál es el peligro? Trabajos en altura, ¿no? O sea, ¿cuál es el peligro? La misma altura, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Caída con consecuencia de fractura, caída con consecuencia fatal, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el peligro? También el andamio, bueno, las tablas, ¿no? Este es andamio Acron. El andamio Acron con 2 tijerales, un tablón. ¿Está prohibido? No, no está prohibido, pero la norma nos recomienda que deben estar arriostrados. ¿Qué significa el arriostre? Deben estar amarrados, sujetados. Debe tener una plataforma estable. Por ejemplo, te dice que pongas madera, ¿no? en la base. Te dice que la madera debe tener un ancho. ¿De cuánto debe ser este ancho? De 2 pulgadas o 5 centímetros, ¿no? ¿Cuál es el traslape de las maderas? Acá donde ven la flechita, donde ven el cursor. ¿Cuál es el traslape? Según la normativa G050. El traslape debe ser de 30 centímetros. ¿Qué tipo de madera debe ser? ¿Pino? No. Debe ser una madera de alta densidad. Por ejemplo, el tornillo, Espingo, Maquiro, Capiro. Una madera de alta densidad. ¿Y qué madera es de alta densidad? La norma te dice o te recomienda que trabajes con madera tornillo. Ya, acá vemos 2 crucetas. Este andamio no está arriostrado. Vemos que estos señores, ¿dónde están enganchados? ¿Están enganchados? Vemos una línea de vida que vaya por la parte de sus hombros, una parte superior. No, parece que se han enganchado al mismo andamio. Si este andamio colapsa, se caería encima de los trabajadores, ¿no? Están realizando un trabajo que parece en caliente, ¿no? Tienen toda esta, están instalando ¿qué es cosa es? Es para los si no me equivoco es para el cable, para el data, ¿no? Para el cableado, para las redes, ¿no? Y este señor está con un arnés. Hay arneses que están prohibidos porque no tienen una normativa, ya no quiero decir nombre, pero tal vez te los observen en obras donde tengan estándares más elevados, ¿no? Por ejemplo, que vayas como contratista de repente al Banco de la Nación, ¿no? Y te dicen, ¿a qué arnés tiene? Bueno, este arnés está por debajo de nuestro estándar. Tráete otro arnés de otra marca, un arnés certificado, ¿no? Bastante cuidado con los arneses, ¿no? ¿Dónde los compra? Por ejemplo, vas a comprar unos arneses, no sé, o como ha pasado, ¿no? Como ha pasado
un contratista trajo arneses bien deteriorados, ¿no? Y los compró arneses de segunda, ¿no? Ya saben dónde, pues, ¿no? Compró arneses de segunda y arneses que ya habían sufrido el impacto de una persona en caída. Se nota por qué, porque las costuras están estiradas, ¿no? Y el amortiguador de impacto también semi estirado, ¿no? Y se detecta este tipo de arnés, porque el arnés obviamente se revisa todos los días, ¿no? A la hora de realizar los trabajos. Y no le permitimos al trabajador, al contratista ingresar estos arneses, ¿no? Recuerden que ustedes son como una aduana al ingreso de obra, ¿no? Ustedes van a inspeccionar o van a tener personal a su cargo para la inspección de las herramientas que ingresan, ¿no? Y estas herramientas o este equipo de protección personal tiene que tener una inspección ya sea semanal, quincenal o cada vez que se utilice, y va a tener de repente una cinta del color del mes, ¿no? Que ustedes van a verificar que este arnés se encuentre en un estado, en una condición segura, ¿no? En un estado apto para que sea usado por un trabajador. Recuerda que este arnés va a soportar el peso de un trabajador en una caída libre, ¿no? Mucho cuidado con los equipos de protección específicos, ¿no? Vemos si están con el barbiquejo. Sí, sí, acá está el barbiquejo. Muy importante el barbiquejo, y es parte del equipo de protección básico, ¿no? Trabajador que caiga y no utilice su barbiquejo, el casco se desprende en el trayecto de la caída, ¿no? Y se lo digo también por experiencia, se desprende y puede caer mal, ya el casco no sirve de nada, ¿no? Obligatorio, señores, el uso del barbiquejo a la hora de realizar los trabajos en altura. ¿Quién lo dice? También norma G050. La norma G050 tiene que ser como su Biblia. La tienen que conocer, ¿ya? La tienen que conocer así, al pie derecho. ¿Ya qué artículo? Ya 7.5, 8.5, 9.5. Ya, perfecto. ¿Qué actividad se está realizando acá? A ver, vean un momento. ¿Qué actividad? Trabajos en caliente, ¿sí? La escalera, ¿qué escalera es? Es una escalera telescópica, es una escalera fija. La escalera es un elemento de trabajo, un elemento para realizar trabajos, un elemento para pasar de un ambiente a otro ambiente. ¿Se puede utilizar una escalera telescópica para realizar un trabajo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y dónde lo dicen? ¿Este trabajador está enganchado? ¿No? ¿Qué vemos acá? Dos personas realizando un trabajo en caliente, ¿no? Tiene un extintor a pie de balón, tiene el equipo de protección básico, el específico, tiene supervisión permanente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro acto subestándar podemos observar en esta actividad? ¿Mm? Miren abajo que dice aceite quemado, ¿no? Las chispas a qué grado o a qué temperatura se fusionan, ¿no? ¿A qué temperatura cae una chispa, ¿no? Que hace fusión con el electrodo y el elemento que recibe, ¿no? La descarga, ¿no? Bueno, señores, acá hay mucho por hacer, ¿ya? Acá hay mucho por hacer. Capacitar, sensibilizar, instruir a los trabajadores. Hay mucho trabajo y todo nace del hiper C, ¿no? Si ustedes tienen un buen hiper C y le hacen un buen control y un buen seguimiento, obviamente estas cosas no van a pasar. Vas a tener que capacitar al trabajador, tomar tus medidas de control, ¿no? ¿Qué grado de lentes son estos, señores? 10, 11, 12. Mire, este trabajador se tapa la cara, ¿no? Se tapa la cara con los guantes. La tarea es la siguiente, ¿ya? De todas estas actividades que les estoy presentando, identifiquen los peligros, los riesgos, la probabilidad y la severidad. ¿Ya? Utilicen este formatito, ¿ya? Utilicen este formatito, el de acá. Utilicen este formato que está en la RM050 y para cada actividad hagan un pequeño hiper. Y entrenen y entrenen y entrenen. ¿Qué medidas de control vas a tomar? ¿Qué medidas de control?
¿Dónde están las medidas de control? En la G050, señores. Ahí están sus medidas de control, ¿no? Acá vemos otra actividad para hacer realizar un hiper, ¿no? Vemos una silla, tiene los dos puntos de apoyo, tiene las 5 rueditas, ¿no? ¿A qué altura deben estar los escritorios, ¿no? 75 centímetros. ¿A qué altura deben estar del asiento de la silla? Acá vemos cables. ¿Qué riesgo hay? ¿Cuál es el peligro? Los mismos cables, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Electrocución, tetanización, electrización, etcétera, etcétera, ¿no? También vemos cables sueltos. Este es un cable empatado, ¿no? Vemos un cable empatado, digamos empatado. Acá hay un cable vulcanizado y hay un cable que viene de le han adaptado a otro cable, ¿no? En la norma nos dice, ¿no? Por ejemplo, ustedes usan cables de extensión vulcanizados. ¿De cuánto debe ser ese cable vulcanizado? Te dice, ¿no? Cada 50 metros, o sea, los empalmes no deben estar a menos de 50 metros del cable, ¿no? Eso es una especificación que te da la norma, ¿no? Y recuerden que esa norma es auditable, ¿no? Viene el inspector de las zonas vidas y dice, señor, ¿usted por qué ha empatado este cable? Si la misma normativa te dice que cada 50 metros o menos de 50 metros no debe haber ningún empalme, ¿no? Acá también hay mucho por hacer, señores. Realicen un hiper porque ya tienen el concepto claro de qué cosa es un peligro, un riesgo, qué cosa es una medida de control, qué cosa es la jerarquía de controles. Eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo, equipo de protección personal. Muy importante, muy importante. Peligros, riesgos, ¿hay señalización? ¿Dónde están los cachacos, la malla de seguridad? Los peatones, digamos, las personas por donde transitan, ¿no? ¿No? ¿Está el vigía? ¿No? ¿Está el vigía? Esta persona ha señalizado, ¿no? Ha señalizado, ha puesto mallas, ha puesto cachacos, ha puesto alguna señalética. ¿Hay un vigía permanente? No. ¿No? También hay una tarea acá, ¿no? Realicen los peligros, identifiquen los peligros, los riesgos y la medida de control y las medidas de control que vayan a que la medida de control vaya de la mano con la jerarquía de controles, ¿ya? Aprendan cómo darle el valor a la probabilidad. Luego denle el valor a la severidad. Multipliquen la probabilidad por la severidad y te va a dar el valor del riesgo. Y de acuerdo al valor del riesgo ustedes van a tomar sus medidas de control. ¿Sí? Señores, hasta acá hemos terminado el hiper C. Ha estado muy bonita la clase, hemos aprendido mucho. Te he hablado bastante de la normativa, te he explicado muy bien lo que es el formato del hiper C que está en la RM050, el índice de probabilidad, ¿no? Que es el índice de personas expuestas, de dónde salía el numerito, ¿no? ¿Por qué lo tienes que sumar? La sumatoria te va a dar, la sumatoria de A, B, C, D, te va a dar la probabilidad. Esta probabilidad la tienes que multiplicar por la severidad. ¿Y dónde se encuentra todo esto? Vamos a ver algo rapidísimo. Acá. Esta es la matriz que te va a ayudar, ¿ya? Evaluación del nivel de riesgo, ya te dice, ¿no? ¿Cuánto, qué es la probabilidad? La probabilidad o el índice de personas expuestas. Tú vas a poner 1 o 2 o 3, de acuerdo a la cantidad de personas que desarrollan esta actividad. Y así lo vas a realizar con el punto o con el índice de procedimientos existentes, índice de capacitación, índice de exposición al peligro, ¿ya? Ya es parte del autoestudio también, ¿no? Dale con fuerza, sé persistente, ¿no? Ten consistencia, tienes que dominar este tema al 100%, porque este es un tema auditable, y si fallas en el hiper, fallarás en todo el sistema. Este es el corazón del sistema, ¿no? La identificación de peligros, porque de acuerdo a este documento vas a evitar accidentes y enfermedades ocupacionales. El correcto o la correcta realización de este documento va a ser, digamos, la piedra angular para el sistema o para tu sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Volvamos al punto donde nos quedamos. En el punto número 6 habla sobre el análisis de trabajo seguro.
Dice, es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de los controles para la realización de las tareas. Fuente, Decreto Supremo. Miren la fuente, ¿eh? Muy bonita explicación, ¿no? Muy bonita explicación. Fuente, Decreto Supremo 024-2016. ¿Qué cosa es esta fuente? ¿Qué cosa es el Decreto Supremo 024? Es el reglamento de seguridad y salud para las actividades mineras. ¿Ya? De esto debe estar, digamos, en el glosario de términos de este Decreto Supremo, ¿no? Recuerden, señores, que el ATS es un hipercontinuo porque se realizan todos los días. Pero el hiperlínea base, el que acabamos de estudiar, se realiza antes de que empiece la actividad, pues. Antes de que empiece la actividad, ¿no? Vamos al siguiente punto. Muchos sabemos lo que es un ATS, ¿no? Análisis seguro de trabajo. Es un documento donde identificas los peligros, los riesgos, las medidas de control. Obviamente lo haces por puesto de trabajo, personal competente, por cuadrilla, ¿no? Todos los que están involucrados en la tarea tienen que firmar el ATS, tiene que ser visado por el prevencionista, hombre de seguridad, de repente ingeniero de seguridad, o persona responsable de la obra, ¿no? Del grupo, ¿no? Mucho cuidado con lo que firman, ¿ya? Mucho cuidado con lo que firman. Este es un documento auditable. Acuérdate del artículo 168A del Código Penal, ¿no? ¿Quién es el responsable legal de un accidente de trabajo? ¿Quién es el responsable legal de un accidente de trabajo? No, por ejemplo, firmaste un ATS, un ATS con un permiso de trabajo en altura. El trabajador realizó una correcta identificación de sus peligros y de sus riesgos. Si fue así, ¿por qué ocurrió el accidente? ¿No? Si fue así, ¿por qué ocurrió el accidente? Bastante cuidado con lo que firmo, señores, ¿ya? Análisis de trabajo seguro, el ATS, ¿no? Dice, elaboración. Seleccionar el trabajo a ser realizado. Por ejemplo, trabajos en caliente. Dividir el trabajo en etapas sucesivas. Identificar los riesgos y accidentes potenciales asociados a cada etapa. Analizar y determinar medidas preventivas en cada paso del trabajo, ¿no? Confeccionar y redactar el procedimiento del trabajo. He visto muchos formatos de ATS, ¿ya? Hay formatos muy complejos y hay formatos muy sencillos. Hay formatos donde solamente marcas como un checklist, pero hay formatos en donde tienes que redactar tus peligros, tus riesgos, tu medida de control, que para mí es la forma correcta, porque educas al trabajador, lo concientizas, ¿no? No busquemos la comodidad. Hay un dicho, ¿no? En la comodidad no hay superación. Siempre tenemos que estar al límite. Al límite. ¿Por qué? Nunca busques lo sencillo, lo fácil. Una vez que encuentres lo sencillo, lo fácil, te vas a quedar ahí, con un techo. Nunca vas a conocer tu verdadero potencial, ¿no? Yo recomiendo bastante que el ATS se elabore mecánicamente, ¿no? O sea, redactes los peligros, los riesgos, las medidas de control, identificar el valor del riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Por cada actividad, por ejemplo, dice selecciona el trabajo a ser analizado, dividir el trabajo en etapas sucesivas. Por ejemplo, en etapas sucesivas, ya vas a realizar el trabajo en caliente. ¿Cuáles son las etapas del trabajo? Vas a empezar de repente acarreando el material, acarreando las herramientas, ¿no? Vas a de repente alistar el electrodo, a alistar la máquina de soldar, a buscar un punto de conexión, y en cada etapa vas a tener diferentes peligros y diferentes riesgos. ¿Sí? Por eso te dice dividir el trabajo en etapas sucesivas, ¿no? Acarreo de materiales, realizas la misma actividad, el mismo proceso en soldadura. ¿Cuáles son tus medidas de control? No sé, una medida de control puede ser la revisión de herramientas, un extintor a pie de balón, la charla de seguridad, la capacitación, el orden y limpieza.
un vigía permanente, ¿no? Para los trabajos en caliente, equipo de protección personal, equipo de protección básico, por ejemplo respiradores con doble filtro, de repente un filtro con carbón activado, que es un filtro exclusivamente para gases. Ya son tus controles que vas a, o sea, que vas a implementar para cada actividad, ¿no? Muy bonito el ATS. Análisis de trabajo seguro, ATS, seleccionar el trabajo. Bueno, acá vamos a explicar punto por punto. ¿Ya? Seleccionar el trabajo. O sea, dice, ¿no? Experiencia anterior, estadísticas, trabajo con alto potencial de pérdida, trabajo que intervienen muchas personas, trabajo con nuevos equipos o procesos, ¿no? Trabajo en que intervienen muchas personas. Sí, sí, mayormente en las actividades, digamos, las que te puse de ejemplo, trabajas en caliente, no lo realiza y no lo debe realizar una sola persona, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque una persona debe estar permanentemente alerta ante un posible incendio, ¿no? O una descarga eléctrica. Dice, división del trabajo. No hacer demasiadas divisiones ni detalles te recomienda, ¿no? Por ejemplo, no vas a realizas un trabajo y lo divides en 20 partes, ¿no? Y esa, para cada parte vas a identificar un peligro y un riesgo. No es dable, no es recomendable tampoco, ¿no? Sean objetivos, sean breves, los documentos tienen que ser entendibles, ¿no? Otra, seleccione el trabajo adecuado, ¿no? Pero esta es una buena recomendación, no hacer demasiadas divisiones ni detalles. Por ejemplo, trabajos en altura, ¿no? Acarreo de materiales, la misma actividad, por ejemplo, confinamiento de acero, ¿no? Selección del mismo acero, acarreo del mismo material, etcétera, etcétera, ¿no? Cambio de rueda de vehículo, dice, análisis el ATS, ejemplo, dice, ya acá hay un ejemplo. Análisis de trabajo seguro, ejemplo, cambio de rueda de vehículo. Dice, abrir la maleta. Entonces, vamos a desglosar la misma actividad. Al abrir la maleta, ¿cuáles son los peligros y los riesgos? Sacar herramientas y cuñas. ¿Cuáles son los peligros y riesgos? Sacar rueda y repuesto y trasladar. ¿Cuáles son los peligros y riesgos? Por ejemplo, ya sacar la rueda y trasladar. ¿Cuáles son los peligros y riesgos, ¿no? Sacar tapa de rueda, aflojar tuercas de ruedas, ¿no? Ya acá vemos cómo hemos desglosado una actividad que lleva por nombre el cambio de una llanta, rueda, ¿no? De un vehículo, ¿no? Es así donde nos da la recomendación, no desglosar o no desgregar demasiado la actividad, ¿no? Con 5 o 6 puntos que desgregues y que apliques un control para cada actividad suficiente. Dice, identificar los riesgos asociados, los pasos, abrir la maleta, sacar herramientas y trasladar la gata. ¿Cuáles son los riesgos? Golpear a curiosos, golpear la cabeza con interior de la maleta, apretar manos con objetos, golpeado por deslizamientos, caída de vehículo, ¿no? Dice, cambio de rueda de vehículo, determinar las medidas preventivas. Eliminar el riesgo, neutralizar el riesgo, utilización de equipo de protección personal, ¿no? Acá vemos el ejemplo del ATS, ¿no? Acá vemos la desagregación de la actividad. Etapas básicas, preparación, abrir la maleta, sacar la herramienta, sacar la rueda y trasladarla, sacar la tapa, etcétera, ¿no? El punto 2, retirar la rueda, colocar el gato, levantar, retirar las tuercas, retirar la llanta. ¿Cuáles son los riesgos para cada actividad? Al abrir la maleta, ¿cuáles son los riesgos? Golpear, ¿no? Curiosos con la tapa de la maleta, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de control? Despejar zona de curiosos, ¿no? Un ejemplo muy bueno, no es una actividad tan riesgosa, pero te enseña, ¿no? Cómo
dividir las etapas básicas de una tarea, ¿no? Cómo identificar los peligros y riesgos y cómo tomar las medidas de control, ¿no? Abajo quién firma, quién autoriza, quién lo revisa, ¿no? Un ATS bonito, sencillo, dinámico. Acá vemos un análisis de una empresa X, donde también, ¿no? Acá vemos las etapas del trabajo, los riesgos asociados a la etapa y las medidas preventivas y control. Yo acá tengo una sugerencia, ¿no? Dice riesgos asociados a la etapa del trabajo. Dime, ¿ustedes identifican primeramente los peligros o los riesgos? ¿Qué identifican ustedes? Obviamente los peligros, pero acá la persona o el formato nos pide, ¿no? Identificar los riesgos asociados a la etapa de trabajo. Pero ¿han asociado primero o han identificado los peligros? ¿No? Acá vemos más arriba el grupo de requisitos de trabajo, permisos, protección, herramientas. No vemos dónde identifica los peligros en este formato, ¿no? Pero mi recomendación es que para que ustedes identifiquen los riesgos, primeramente han tenido que identificar los peligros. Es como enseñarle a un niño a correr antes de caminar. Acá hay un formatito, un pequeño ATS, ¿no? Bien. Bueno, señores, ya vamos a terminar con la clase. Hemos hablado del IPER, del AST, de las medidas de control, empezando, ¿no?, por la correcta identificación de los peligros, los riesgos, cómo aplicar la jerarquía de controles. Hemos dado, les he dejado acá unos ejemplos de pequeños talleres en donde ustedes puedan descargar este formato que está en la RM050. Descárguenlo o copienlo en Excel, redacten un documento en Excel, seguramente, o tal vez lo puedan hacer con fórmula, ¿no? Asociarlo a la matriz y empiecen a entrenar, a practicar, ¿no? Pero mi recomendación es que sigan capacitándose en los conocimientos, digamos, técnicos de cada actividad. Trabajos en espacio confinado, soldadura, trabajos en altura, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pueden seguir un curso de especialización o supervisión de trabajos de alto riesgo, que también lo da CESAC, ¿no? El CESAC lo indica, ¿no? Te van a enseñar, por ejemplo, qué cosa es cuáles son, digamos, en trabajos en altura. ¿Qué normativa aplica? La norma ANSI, la norma OSHA, la norma sectorial G050. Porque en las normas G050 te dice que un trabajo en altura está considerado a partir de 1,80 m. Y en la norma, en la RM111, está considerado trabajo de altura a partir de 2,50 m, ¿no? Te va a ayudar bastante a conocer más a fondo las actividades críticas, ¿no? En sí, ¿no? Acá vemos en la última separata las conclusiones, ¿no? La gestión de riesgos laborales es una tarea continua que involucra a los distintos agentes de la organización. La IPER debe seguir una metodología definida de acuerdo a la realidad de cada empresa, y su elaboración debe ser realizada por un equipo multidisciplinario con la participación de los trabajadores. Artículo 77 del reglamento de la ley, señores, ¿no? Acuérdense de que el IPER se realiza en consulta con los trabajadores, ¿no? Dice, las diversas herramientas para una adecuada gestión de riesgos laborales deben ser enfocadas de acuerdo al tipo de actividad, regulación legal o de cualquier otra parte interesada, ¿no? Muy interesante esta clase que acabamos de dar, ¿no? Un mapa de riesgo, cómo realizar un mapa de riesgo. Te he dado normas claves para una correcta implementación de un sistema, para realizar un correcto IPER, un mapa de riesgos,
No, hemos tenido, voy a dejar mi correo terminando la clase o pueden apuntar. Entonces mi correo es jaimeluna1982 @gmail.com. Me escriben para cualquier consulta o cualquier tema relacionado a la clase que se impartió, ¿no? Ya te daré, digamos, algunas recomendaciones. Escríbanme, yo respondo a la brevedad, ¿no? Siempre reviso mi correo, no estoy permanentemente revisando, actualizando mis documentos. Les voy a responder a la brevedad posible. Mi recomendación es que sigan preparándose, sigan estudiando. Hay muchas metodologías para identificar los peligros. Ya les dije, el What If, la metodología bayesiana, el HASOP, pero yo te recomiendo que utilices una metodología sencilla, que el trabajador la entienda, como la que acabamos de aprender, ¿no? Esa es una metodología sencilla, que el trabajador la puede atender. Y esta metodología la encuentras en el 90% de las obras a donde vayas. Esta metodología es recomendada inclusive por una normativa, ¿no? Que la acabo de mencionar, ¿no? Sigue capacitándote, sigue investigando, eh, lleva este curso de supervisión de alto riesgo que lo hace SAP también. ¿Para qué? Para que puedas desarrollar una correcta elaboración, ¿no? Con unos mejores controles o controles más técnicos, ¿no? Para cada actividad, ¿no? Recuerda que este es un documento auditable y tiene que estar, que tiene que ser congruente con la realidad. No vas a poner de repente para trabajos, no sé, en oficina, ya, mi control es monitoreo disergonómicos. Así, ya, yo soy la SUNAFIL. Señor, muéstreme o evidencie este control que usted ha especificado en su hiper, ¿no? O sea, el papel aguanta todo, pero el papel también tiene que ser congruente con lo que redactas y con lo que se refleja en el campo, ¿no? Bueno, mi estimado, fue un placer acompañarlos por este poco tiempo. Cualquier consulta a mi correo o a las personas responsables de impartir este diplomado, escríbanme, yo les voy a responder a la brevedad. Gracias por la atención y ante todo, ustedes que son personas de seguridad, personas digamos, de gran responsabilidad, ¿no? Detrás de cada decisión que ustedes tomen hay una vida de por medio, ¿no? Bueno, señores, gracias. Hasta luego.